Welcome, everyone. Bienvenidos todos. It's such a good feeling to be back with you. Es tan maravilloso el sentimiento de estar otra vez de vuelta con ustedes. Are we living in amazing times or what? ¿Estamos viviendo en tiempos asombrosos o qué? There's never been another time like this. Nunca ha habido un tiempo como este. This is why your life today can make a difference. Y por eso es que tu vida hoy puede hacer una diferencia. Because as you understand what Christ has done, Porque mientras tú entiendas lo que realmente Jesús hizo, the world around you will change. el mundo alrededor de ti va a ser transformado. You can't wait for the world to change. No debes esperar que el mundo cambie. You have to change. Tú tienes que cambiar. Today, before we get into our message of the day the law died, Y antes de entrar al mensaje del día de hoy, el día en que la ley murió, I think it's a good idea to just close our eyes and give him thanks and celebrate. y creo que es bueno que cerremos nuestros ojos, le demos gracias y lo celebremos. Begin to express the gratitude that you should have overwhelmingly inside of you. Y empieza a expresar esa gratitud que debe sobreabundar desde dentro de ti. So we're going to turn up the music. We're going to close our eyes. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y a seguir la And I want you to música. focus on one thing. Y quiero que te enfoques en una cosa. How grateful you are, how much thanksgiving is inside of you for what Christ has done. Y qué tanta gratitud tienes y lo agradecido que estás con lo que Dios hizo por ti. Father, we thank you. Padre, te damos las gracias. Father, we thank you. Padre, te damos las gracias. See yourself whole right now. Mírate a ti mismo completamente sano. See yourself not separated from anything, but part of the whole. Mírate no separado de las cosas, sino parte del gran todo que es Dios. Christ's resurrection reconnected you to the Father. Y la resurrección de Cristo te reconectó al Padre. And as you focus on that, Y mientras tú te enfocas en eso, thanksgiving should arise inside of your hearts. la gratitud debe salir de tu corazón. Father, we're so thankful. Padre, tenemos tanta gratitud. We're so abundantly blessed, Lord. Padre, tenemos tantas bendiciones. You've given us all things. Nos has dado todas las cosas. There's nothing lacking. Y no hay nada que nos haga falta. We are not separated from you, Father. No estamos separados de ti, Señor. What Christ fulfilled reconnected us to where we began inside of you. Y lo que Jesús hizo nos reconecta con el principio dentro de ti. We thank you, Y Father. te damos las gracias, Señor. We worship you, Father. Te adoramos, Señor. There's no one like you, Lord. No hay nadie como tú. There's no one like you, Lord. No hay nadie como tú. Come on, just begin to thank you. Simplemente dale las gracias.
adoramos. We glorify you, Father. Te glorificamos, Padre. We glorify your name. Glorificamos tu nombre. It's a name above every name. Tu nombre que es sobre todo nombre. It's above every sickness, disease, or condition. Sobre toda enfermedad y toda condición de nuestros cuerpos. Every name bows to that name. Todo nombre se rinde a tu nombre. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Nineteen 1991 years ago today, 1991 años al día de hoy, the Son of Man went to the cross for you and me. el Hijo de Dios fue a la cruz por ti y por mí. And many people do not understand the depths of what took place. Y la mayoría de la gente no entiende la profundidad de lo que se llevó a cabo. We're just scratching the surface of everything that Jesus fulfilled. Solamente estamos rascando la superficie de todo lo que Jesús vino a hacer. We know he fulfilled the law. Y sabemos que Él vino a cumplir la ley. And we know that the law was the perfect plan of God to reunite man back to God. Y sabemos que la ley era parte del perfecto plan de Dios para unir al hombre de vuelta con el Padre. Because it would require his son to come and do what mankind could not do. Porque requería que Jesús viniera e hiciera lo que el hombre no podía hacer en su humanidad. And every season that we celebrate his death and resurrection, Y cada periodo de tiempo en que celebramos su muerte y su resurrección, you and I, as the body of Christ, become more and more connected in that grand plan. tú y yo nos reconectamos cada vez más a ese gran plan. You see, the problem that most people face today El problema que la mayoría de la gente se enfrenta hoy en día is that they feel separated. es que se sienten separados. And what Jesus did was reconnect us. Y lo que hizo Jesús fue reconectarnos. Separation is the system of this world. La separación es el sistema de este mundo. Celebration is, or people are celebrated for their differences. Y la gente se celebra unos a otros por causa que son diferentes. People are absolutely exalted because they're different from someone else. Y la gente se siente exaltada porque se siente diferente a otra persona. But the reality is, there is no difference. Pero la verdad es que no existe ninguna diferencia. And when you understand that place that you have in wholeness and complete, Y cuando tú entiendes esa posición que tienes en la totalidad, en lo completo, you'll start to be able to be more conscious of your presence. vas a estar mucho más consciente de tu presente. And your presence allows his presence to take control of your Y life. tu presente permite que su presencia tome tu vida. So, Wednesday, 1991 years ago, Así que un miércoles 1991 años atrás was the day that Jesus was murdered by the system of this world. fue el momento en que Jesús fue crucificado por el sistema de este mundo. And we're going to put up a little graphic that was in my book, Who Has Bewitched You, Y voy a poner una pequeña gráfica que aparece en mi libro El Gran Engaño. that I think Anna might have spoke about yesterday in her communion class, Y creo que Ana habló un poco de esto en su clase de comunión. that shows that Wednesday was Nisan 14 and Passover of the year 31 AD. En el cual se demuestra que el 14 de Nisan
fue la noche del martes al miércoles. And the calendars that the Jews observed during that time Y el calendario que los judíos usaban en aquel tiempo went from 6 a.m. to 6 p.m. That constituted a day. iba de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del día siguiente. And you recall the scriptures that said that Jesus was taken down before sundown. Y recuerdan que dice que Jesucristo fue bajado de la cruz antes del atardecer. So he was actually in the tomb before sundown on the day of Passover. Entonces, el día de la Pascua, el miércoles, él fue puesto en la tumba antes del atardecer. So when you understand that during the law, they had high Sabbaths and they had weekly Entonces, lo Sabbaths. que tenemos que entender es que durante el tiempo de la ley había sábados solemnes y sábados semanales. Then it'll be a lot easier for you to understand why it was not done on Friday, Esto te va a ayudar a entender por qué Jesús no murió un viernes and you can understand how that the high Sabbath and the weekly Sabbath worked perfectly together. y usted se va a poder dar cuenta cómo el sábado solemne y el sábado semanal operan conjuntamente en esta semana mayor. So Jesus could remain undisturbed Para que Jesús pudiera permanecer sin ser perturbado for 3 days and 3 nights in his tomb. por 3 días y 3 noches en la tumba. How many of you know he had work to do? ¿Y cuántos de ustedes saben que tenía cosas que hacer en esos 3 días? He went to hell and plundered hell. Él fue al infierno para saquear el infierno. He couldn't be bothered by the customs of the religious people Y no bringing podía- spices and so No forth. podía ser perturbado por las costumbres de llevarle especias y estas cosas a la tumba. And it makes perfect sense because he was the Passover lamb that he would be killed on Passover day. Y hace perfecto sentido que Jesús, siendo el Cordero Pascual, haya sido crucificado el mismo día de la Pascua. And in that particular year, 31 AD, Passover was on Wednesday. Y en ese año particular, que fue el 31 después de la era cristiana, este día cayó en miércoles. And the day right after Passover is considered a high Sabbath, so everyone follows the rules of their Sabbath. Y el día siguiente, o sea, el jueves, era considerado el sábado solemne y todos se sujetaban a las leyes del sábado solemne. And those 3 days, Thursday, Friday, and Saturday, were considered unleavened bread days. Y estos 3 días, jueves, viernes y sábado, eran considerados los días del pan sin levadura. So the first day that the women could actually go, like Anna spoke about yesterday, and get spices would be on Friday. Entonces, el único día en que las mujeres podían ir a conseguir las especias, como Ana les habló el día de ayer, era el viernes. So by the time the women got their spices, they had to observe the weekly Sabbath. Entonces, para el tiempo en que ellas ya tenían todas las especias, tenían que ahora guardar el sábado semanal. So you see how God perfectly planned this whole operation. Entonces, ustedes pueden ver el perfecto plan de Dios en esta operación. How many of you know the plans of God are not the plans of man? ¿Cuántos saben que los planes de Dios no son los planes de los hombres? They are perfect. Ellos son perfectos. God's plans are perfect. Y los planes de Dios son And perfectos. where you are today is perfect. Y el momento en que te encuentras hoy también es perfecto. Don't see yourself separated from what God is doing in your life. See yourself connected. No te veas separado de lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. Mírate conectado. I can't tell you enough how important it is for you to see yourself as whole. No sé qué tan importante, no sé la importancia que tiene que tú te puedas ver en la totalidad, en lo completo. You're not separated. No estás separado de Dios. So when Jesus did what he needed to do, Así que cuando Jesús hizo lo que él tenía que hacer, he arose shortly after 6 p.m. on Saturday evening, sábado en la noche, which was the Sabbath. lo cual era el fin del sábado semanal. So it makes perfect sense. Jesus came as our Sabbath. Entonces esto hace perfecto sentido porque Jesús vino a ser nuestro sábado, For him to become the Sabbath not only physically but spiritually. para que Jesús se convirtiese en el sábado, no solamente físico, sino espiritualmente hablando. This is why it's so important for us to understand the ways of God. Por eso es tan importante para nosotros entender los caminos de Dios, For you to understand that you are spirit para que tú entiendas que tú eres espíritu. should change how you see your life. Esto cambia la forma en que tú ves tu propia vida. You're not a physical being. No eres un ser físico. This is just the suit you occupy until you become totally conscious of what Christ has done for you. You occupy. Occupy.
This is a physical suit that you occupy. Ok. Entonces, este es un cuerpo físico que tú ocupas hasta el momento en que eres llevado al cielo. And as you become more and more conscious of what he's done for you, Y entre más consciente estés de lo que Él hizo por ti, that Ark of the Covenant that resides inside of you el arca del pacto que mora dentro de ti, becomes a walking miracle. se convierte en un milagro caminante. You remember the Jews used to carry around the Ark of the Covenant, and wherever it went, there was miracles that took place? ¿Se acuerdan cuando los judíos llevaban el arca del pacto de aquí para allá y donde quiera que llegaba el arca, había milagros sorprendentes alrededor de ese lugar? This is what you're supposed to be, Y esto es quien se supone que tú eres, because you carry around the God of eternity. porque tú llevas en ti el Dios de la eternidad. So wherever you go, there should be miracles taking place in your Entonces, presence. a donde tú vas, tiene que haber milagros sucediendo alrededor de ti por causa de su presencia. So what I want to show you here today Así que lo que les quiero mostrar aquí hoy is that you're not a physical being. es que no eres un ser físico, You are a spiritual being. eres un ser espiritual. And this is the problem that we run into all the time. Y este es el problema con el que nos encontramos todo el tiempo, el estar uno versus el otro. Very good, honey. So there's only one event in the physical realm that changed history forever. Entonces hay un solo evento en el plano físico que cambia la historia completamente. And we're celebrating it this week. Y lo estamos celebrando esta semana. It was his birth, death, and resurrection. Es su nacimiento, muerte y resurrección. The Son of God, El Hijo de Dios, the Son of Man, el Hijo del Hombre, was born into the physical realm nació en el mundo físico so that he could die physically para que pudiese morir físicamente and resurrect spiritually. y resucitar espiritualmente. So that the world that man had submitted his life to could be changed. Para que el mundo al cual el hombre se sujeta pueda ser transformado. There's no other physical event that happens in this planet that will do anything greater than what Jesus did. No hay ningún evento físicamente hablando que haya sucedido en este planeta que pueda hacer lo que hizo Jesucristo. So you say, what about the world wars? What about the famines? What about all of this stuff? Y usted dice, pero ha habido tantos cambios en las guerras mundiales, en las hambrunas y todo esto, ¿cómo que eso no ha cambiado el mundo? All the physical events that are happening in every generation Todos los eventos físicos que han sucedido en cada generación is to point man to this. es para empujar a la gente a reconocer este evento. Do you see that? ¿Puedes ver esto? This is the only thing that ever mattered in the physical dimension. Esto es lo único que importa en la dimensión de lo físico. Everything that happens in every generation to come will be designed to point you in the direction of the Todo resurrection lo of que Christ. sucede a lo largo de la historia tiene como fin empujarte y señalarte este evento extraordinario. That should take away any fear you have of anything in the physical affecting you. Y esto debe quitar todos los temores que tú puedas tener de nada de lo que te pueda suceder en el mundo físico. Jesus swallowed up death right here. Jesús se tragó, absorbió en sí mismo toda la muerte. But if you still live like you are physical, Pero si tú sigues viviendo como si fueras un ser físico, you'll go through the cycles that happen in every generation, like a spin wash in your dryer. entonces vas a ir por los mismos ciclos que pasa cada generación como un ciclo en una lavadora. Maybe you like the drama. A lo mejor te gusta el drama. I don't. A mí no me gusta el drama. So I prefer to live as a spirit. Yo prefiero vivir como un ser espiritual. And that all it requires is you understanding what he did. Y todo para esto se requiere que tú entiendas cabalmente qué es lo que Él hizo. Are you understanding? ¿Me estás entendiendo? If you get this, Si entiendes esto, it'll start shifting what you're focused on. va a cambiar aquello en lo que tienes tu enfoque. Now, Ahora, let's discover what was the law, vamos a descubrir qué es la ley. because I think that's going to help us understand what Jesus fulfilled. Porque esto es lo que nos va a llevar a entender qué es lo que Jesús vino a hacer. Turn to Hebrews chapter 10, Vamos a Hebreos capítulo 10 and let's look what the writer in this translation says. y vamos a ver lo que el autor de Hebreos dice en esta traducción.
For the law having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with these same sacrifices which they offer continually, year by year, make those who approach perfect. El versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Now, another translation En otras traducciones, says, for the written law had a shadow in it of good things that were coming. en otra traducción dice, porque la ley escrita tenía en sí misma la sombra de las buenas cosas que habrían de venir, It was not the essence of those matters. pero no era la esencia de esas cosas. Had a shadow Era la sombra. in the law. En la ley tenía una sombra. Here's another translation. Vamos a ver otra traducción. For since the law has but a shadow of the good things to come, Porque mientras la ley solamente es la sombra de las cosas que han de venir, instead of the true form of these realities, en lugar de la forma verdadera de estas realidades, it can never, jamás, by the same sacrifices continually offered every year, make those perfect who draw near. puede por los sacrificios hechos continuamente hacer perfectos a aquellos que se acercan a ella. Now remember, Ahora recordemos, the shadow la sombra is what blocks light. La sombra es el efecto de algo que bloquea la luz. The shadow is the result of something hindering true light. La sombra es el resultado de algo que se está interponiendo para que la luz no pase. So what was the true light of the law? Entonces, ¿cuál era la verdadera luz de la ley? Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret. He was born to what? Fulfill the law. Él nació para completar la ley. His birth was part of the fulfillment of the light that he was bringing. Su nacimiento fue el cumplimiento de la luz que él venía a traer. Now, when God gave the law to Moses, Entonces, cuando Dios le da la ley a Moisés, he knew that it was just an old covenant. él sabía que simplemente era un antiguo pacto. Now, the reason it's an old covenant is because it was going to pass away. Y la razón que se llamaba el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento es porque iba a pasar en un momento dado. The new covenant did not happen until the resurrection of Christ. El nuevo pacto no empieza sino hasta la resurrección de Cristo. It actually started when he was crucified on this day, 1991 years ago. De hecho, empieza este día cuando él fue crucificado hace 1991 años. Daniel talks about that. Y Daniel habla de esto. He made a covenant for 1 week, which was 7 years. Él hizo un pacto por 7 años, por 7 days. 7 years. Hizo un pacto por 7 años, lo cual simbolizan 7 días. Well, let's just read it. Go to Daniel. Vamos a Daniel. Turn to Daniel, the 7. Or 9. I think it's 9. I think it's 9. Yes. 9. Daniel 9. In chapter 9, verse 27. Y el versículo 27. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. And we understand 1 week was 7 years in Daniel's prophecy. Y en la profecía de Daniel, esta semana está representada por 7 años. In the middle of the week, En la mitad de la semana, he shall bring an end to sacrifice and offerings. él pondrá fin a los sacrificios y a la ofrenda. So in the middle of the 7 years, 3.5 years, Entonces, a la mitad de los 7 años, o sea, a la mitad, a los 3 años y medio, is when Jesus was es crucified. cuando Jesús es crucificado. So in the middle of the covenant that he was making with Israel, Entonces, en la mitad del pacto que Jesús estaba haciendo con Israel, the old covenant, sacrifice and offerings, was cut off.
el antiguo pacto que estaba compuesto de sacrificios y ofrendas fue cortado. And it's just interesting that it happens to be on a Wednesday. Y es interesante que esto sucedió un miércoles. So 3.5 years, and his death was on a Wednesday, Nisan 14. Y entonces es muy interesante que esto sucede también a la mitad de una semana, lo cual es el miércoles. So the old covenant ended, Entonces el antiguo pacto termina. and then 3 days and 3 nights later, Entonces 3 noches y 3 días después, the new covenant in the resurrected Christ arose. entonces se levanta el nuevo pacto con la resurrección de Cristo. So that means that everything until his resurrection was a shadow, Entonces todo antes de su resurrección es una sombra, was not the true light. no era la verdadera luz. And and I will say 99.9% of all religions are made in the shadows. Y el 99.9% de las religiones están hechas en la sombra. So man is comfortable with the shadows. Entonces el hombre se siente a gusto con las sombras. In fact, we see in John 19 or John 3, De hecho, vemos en Juan capítulo 3, verse 19, el versículo 19, he said, "And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil." y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. And turn over to John chapter 1 Y en Juan capítulo 1 in verse 4. y el versículo 4, In him was life, and the life was the light of men. en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. So the light of the law came into the earth, Entonces la luz verdadera de la ley venía a este mundo, carrying life for men in his light. la cual llevaba vida de Dios en esta luz. The light and the life was not in the law. La vida y la luz no estaban en la ley. That was the shadow of who he was. Esto era, la ley era la sombra de quien Jesús era. What he had inside of him could not be released until he died and resurrected. Y lo que él llevaba en sí mismo no podía ser liberado hasta que él muriera y resucitara. That's what changed everything from physical to spiritual in your life, Y esto es lo que cambia todas las cosas de lo físico a lo espiritual en tu vida, if you receive it. si tú lo recibes. Now, if you want to live in the shadows, Ahora, si quieres vivir en las sombras, study study the law, study religion, study all that, but that's the shadow. entonces estudia toda la ley en el hebreo y toda esta cosa, pero eso es nada más la sombra. In fact, if people focus on the shadows of things, Entonces, si la gente se enfoca en la sombra de las cosas, they will become superstitious, se van a volver supersticiosos, they will be frightened, van a vivir asustados aquí y they will allá, be fearful, van a tener miedos. and that's what happens when you focus on the shadow and not on the light. Y eso es lo que pasa cuando te enfocas en la sombra y no en la luz. If there's fear in your life today, Si hay temor en tu vida el día de it's hoy, because you've been eating the shadows and not the light. es porque has estado siendo nutrido de las sombras y no de la luz. You cannot study the shadows and get light. No puedes estudiar las sombras y recibir la luz. You have to hear the light from inside your spirit. Tienes que escuchar la luz por de dentro de tu espíritu. The change is from the inside out, not from the outside in. El cambio es de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. All shadows and religions try to change you from the outside Todas las sombras de la religión tratan de cambiarte de afuera hacia adentro, because they don't have the pure image. porque no tienen la imagen verdadera. All they have is a silhouette. Solamente tienen la silueta de una sombra. You are carrying the light on the inside of you. Tú llevas la luz de Dios dentro de ti. Nothing on the outside is going to change you spiritually. Nada afuera de ti te va a cambiar espiritualmente. It'll make you more frightened. Te va a dar más miedo. Man is a slave to what he fears. El hombre es un esclavo de aquello que teme. And there's religions out there right now that make people afraid not to do what they say. Y hoy por hoy hay religión o religiosidades que hacen que la gente tenga temor si no hacen lo que ellos les dicen. They just want slaves. Porque quieren esclavos. They don't want transformed people. No quieren gente transformada. Jesus came to transform us Y Jesús vino a transformarnos by destroying death.
destruyendo la muerte and awaking us to the light. y despertándonos a la luz. This is really good for you to understand. Y esto es muy pivotal que tú lo entiendas. Now let's talk about the image and the likeness. Entonces vamos a hablar de lo que es la imagen y la semejanza. So we see that the shadows were from the law, Entonces sabemos que las sombras provienen de la ley and Jesus came to fulfill the law, y Jesús vino a cumplir la ley and his resurrection brought the light to the world y su resurrección trajo la luz al mundo and to your life. y a tu vida. But we know that we were created in the image of God, don't we? Ahora sabemos que fuimos creados a imagen de Dios. So let's look in Genesis 1, verse 26. Entonces vamos al capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Then God said, "Let us make men in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. So remember, when God created man, he gave him this physical body to cover his spiritual being. Entonces cuando Dios creó al hombre, le dio este cuerpo físico para recubrir su ser espiritual, But it didn't cover it. pero no lo cubrió. What it did was give him rulership over the physical dimension. Lo que hizo es que su ser espiritual tuviera autoridad sobre toda la tierra. You see, you can't cover the spirit. No puedes recubrir el espíritu. The glory that God blew into the nostrils of Adam covered him. El aliento de Dios que sopló sobre las narices de Adán lo recubrió. The physical image that he had La imagen física que él tenía was for his rulership over the physical dimension. servía para que él pudiera gobernar en la dimensión física. But he was spirit, make no doubt about it. Pero él fue creado espíritu, no tengas duda de eso. He was a spiritual being in a physical shell Entonces él era un ser espiritual en un vaso físico as the ruler of this physical dimension. como el gobernante de esta dimensión física. Now, Ahora, what Christ did on his resurrection was return us back to the garden. entonces lo que hizo Jesús en su resurrección fue devolvernos a la realidad del jardín del Edén. But before that happened, his sin Pero antes que eso sucediera, su pecado changed him into a physical mentality. la mentalidad de Adán fue transformada por el pecado a su mentalidad física. Why? ¿Por qué? He saw himself separate from God when he desired something. Entonces, a partir de su pecado, él empezó a ver a Dios separado de él cada vez que él necesitaba algo. When the man and the woman desired wisdom, Cuando el hombre y la mujer desearon sabiduría, the fruit represented something separate from what from who they were. el fruto simbolizaba algo separado de quienes ellos eran. In other words, En otras palabras, they were totally complete. ellos habían sido creados completos y absolutos. They lacked nothing. No les faltaba nada. Whatever they wanted, they could have. Lo que ellos quisieran podían tener. God specifically said, not from here. Pero Dios les había dicho, pero no comas de este árbol. Not because what's there is better than what you have, No porque lo que hay en ese árbol es mejor que lo que tú tienes, but if your desire is to want something that I told you you can't have, pero si tu deseo es tener algo que yo te dije que no podías tener, then you've already made a decision to separate yourself from me. entonces ya hiciste una decisión de separarte de mí. Free will is not free. El libre albedrío en el fondo no es libre. It cost him his glory. Le costó a Adán perder la gloria. That choice made him separate from God. Y esa elección hizo que se separara de Dios. So what happened on the inside? Entonces, ¿qué es lo que sucedió adentro de él? There was sin in between he and his father. Había pecado entre él y su padre.
His spirit and his soul were separated Su espíritu y su alma se habían separado, like a solar eclipse. como un eclipse solar. When the moon comes between the sun and the earth, Cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, there is a shadow over the earth. hay sombra en la tierra. So think about this. Entonces piensa en esto. Everything is on the inside, not the outside. Todo habita dentro nuestro, no fuera. So this shadow that was on the inside of man separated him from that glory, from his spirit. Entonces esta sombra que produjo el pecado lo separaba de su espíritu y de la gloria de Dios. So the soul of man is living in the shadow produced by his sin. Entonces el hombre en su alma vive por las sombras que se produjeron por el pecado. All of his choices, all of his thoughts come from within that shadow. Y todas sus elecciones y sus pensamientos provienen de esta sombra. Your soul is that decision maker. It's where you make your decisions, it's where you have your feelings, your emotions. That's in your soul. Y tu alma es donde tú tomas tus decisiones, donde tienes tus sentimientos, donde piensas. So in your soul, you are blocked from the light. Entonces en tu alma estás bloqueado de la verdadera luz. The soul was never designed to control the body. Y el alma jamás fue diseñada para controlar nuestras vidas. It was designed to work in harmony with the Spirit of God. Fue diseñado para trabajar en armonía con el Espíritu de Dios. But sin became the blockage. It became the shadow or the image that blocked the image of God. Entonces, pero el pecado fue como esa luna que hizo un eclipse y eclipsó la gloria de Dios en la vida de Adán. You explained that a lot better. Thank you. So when man is born into the earth, Entonces, cuando el hombre nace en la tierra, he's born in the shadow. nace en las sombras. He doesn't know what real light is because he no longer has the image and the likeness of God. Y ya no sabe lo que es la verdadera luz porque perdió la imagen y la semejanza de Dios. The image and likeness of God is not in mankind anymore. La imagen y semejanza de Dios ya no está en la humanidad. You understand? ¿Me entiendes? You're born in the shadow. Nacemos en las sombras. You don't have the image and likeness of God. No tienes más la imagen y semejanza de Dios. You may have a silhouette, Puedes que tengas una silueta, una sombra, but that shadow is why the shadows minister to you is because they're from the same shadows. y la razón por la cual las sombras te ministran a ti y te influencian a ti es porque son de la misma sustancia. The shadows on this planet, the shadows in the physical dimension Las- is the result of the sin. Las sombras en esta dimensión física es el resultado del pecado, Because the consciousness of man is made within the shadows of his image. porque la conciencia del hombre está hecha de acuerdo a las sombras de lo que él cree que es la verdadera imagen. Are you understanding me? ¿Me está siguiendo? So when Jesus came and resurrected, Entonces, cuando Jesús vino y resucitó, he returned the image and the likeness into your spirit. Jesús devuelve la imagen y la semejanza a tu espíritu. But people are still shadow conscious. Pero la gente sigue viviendo con una conciencia de sombra. Let me show you a verse that'll help you. Put your Tenemos- fingers in Hebrew 1 and turn to Matthew 6. Vamos a Mateo 6 y ahorita regresamos a Hebreos. Verse 22. Mateo 6, 22. The lamp of the body is the eye. La lámpara del cuerpo es el ojo. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. If therefore the light that is in you is darkness, how great is the darkness? Así que si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? I believe Jesus was using the eye as the soul. Y yo creo que Jesús está usando aquí el ojo como el alma. So if your eye is not connected to your spirit, Así que si tu ojo, tu alma no está conectada a tu espíritu, then it's full of darkness. entonces está llena de tinieblas. You follow? ¿Me sigues? You getting it here? ¿Lo estás captando? I hope so. Espero que sí. Hebrews, the first chapter. Entonces vamos a Hebreos capítulo 1.
Verse 3. Versículo 3. Let's read the first verse. God, who at various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets. Voy a empezar leyendo desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Notice the S at the end of the world. Worlds. Note que la palabra, Also, verse 2 at the end. He made the worlds. Plural. en el original, él está leyendo del original, en vez de decir universo, dice los mundos. See. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesus was the brightness of his image. Jesús Of his era glory. el resplandor de la gloria del Padre. And he was the express image. He was a silhouette of God. Él era la imagen expresada o la imagen de Dios. Jesus of Nazareth was actually the shadow of God. Jesús de Nazaret, de hecho, tomó el lugar de la sombra de Dios. Did you hear me? ¿Me estás oyendo? He was the shadow of God because he was the Son of Man. Y él se hizo a sí mismo la sombra de Dios porque se hizo el Hijo del Hombre. But all of us are so fascinated by imagery Pero la mayoría de nosotros estamos tan fascinados con las imágenes because we feel so separated. porque nos sentimos separados. You lose the desire to exalt an image when you feel connected to the whole. You lose the desire to exalt an image Y tú pierdes el deseo de exaltar una imagen creada cuando estás conectado al verdadero Dios when you feel separated from the whole. y cuando estás separado de la totalidad. The people who live in the shadows exalt images. La gente que vive en las sombras exalta lo creado por el hombre. The people who know the light don't have images. La gente que conoce la luz no tiene imágenes creadas. The light that is so bright that was on the Mount of Transfiguration La luz que era tan brillante que se manifestó en el monte de la transfiguración changes dimensions, it doesn't produce images. cambia las dimensiones que no producen imágenes. You got to get that. Tienes que agarrar esto. The light from God changes dimensions, it doesn't produce images. La luz de Dios cambia las dimensiones en las cuales no hay imágenes del hombre. That's why the Ark of the Covenant, wherever it went, it changed dimensions. Por eso, cuando quiera que se movía el arca del pacto, cambiaba dimensiones. People's shoes didn't get old, their clothes didn't get old. Ellos no envejecían, sus ropas no envejecían, no se enfermaban, There was no disease. no había enfermedades. It changed the dimensions that these people were living in. Y esto cambiaba las dimensiones en las que vivía el pueblo de Israel. Why am I saying that? ¿Por qué estoy diciendo esto? Because if that light is in you, Porque si esa luz está en ti, nothing in your external environment should affect you. nada en tu medio ambiente tiene por qué afectarte. But if you're focused on shadows and images and differences, then it will affect you. Pero si estás enfocado en las situaciones, en las cosas creadas por el hombre, en lo que te asusta, esto sí va a cambiar de lo externo a lo interno. If you're measuring what you don't have from the shadow world, Si estás midiendo lo que te falta desde el mundo de las sombras, you will always feel separated. siempre te vas a sentir separado. You won't feel connected. No te vas a sentir conectado. And you'll live in the time and the space that this dimension is being ruled by. Y vas a vivir en el tiempo y en el espacio que gobierna esta dimensión física. The light that's in you is eternal. La luz que está en ti es eterna. It's timeless. No tiene tiempo. You don't live by the times and the seasons of this planet. No vives por los tiempos y las estaciones de este planeta. They're subject to the way you think, not they affect your thinking. Who's they?
The timeless eternity that we live in La eternidad en la que vivimos changes the physical world. cambia el mundo físico. On the people that live in the Y shadows, la gente que vive en las sombras, the time in this world affects their life. el tiempo de esta dimensión afecta su propio mundo. You were created to cause the effect, not to be affected by the cause. Tú fuiste creado para ser el que afecta las circunstancias, no el que es afectado por las circunstancias. You with me? ¿Estás conmigo? Okay, so now we know that Jesus was the shadow of God, Así que sabemos que Jesús era la sombra de Dios and that's why when he was resurrected, the disciples, they couldn't recognize y him. por eso cuando Él resucitó, los discípulos no lo podían reconocer. He was imageless. No tenía imagen. He carried the image of his Father, Llevaba la imagen de su Padre, which they had never seen. lo cual ellos jamás habían visto. That's why he told Philip, Por eso le dijo a Felipe, have I been this long with you that you don't even recognize the Father? ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no puedes ver al Padre? Because Jesus was carrying that light on the inside of him. Porque Jesús llevaba la luz verdadera dentro de sí mismo. The imageless light of God. La luz que no lleva consigo ninguna imagen, que es Dios mismo. The substance in him was his form. La substancia de Dios mismo era la forma. In other words, we make cups to hold water, En otras palabras, nosotros hacemos un vaso para contener el agua. but the substance in Christ Pero la substancia en Cristo was both the substance and the form. era al mismo tiempo la substancia y la forma. You see, that doesn't compute with the three-dimensional realm that we live in. Y esto no nos computa en la dimensión de 3 dimensiones en la que vivimos. The linear mentality that we all grow up in. En esa dimensión lineal, esa mentalidad lineal en la que vivimos. We need a start, we need a finish. Que necesitamos un principio, necesitamos un fin. We need a cause and we need an effect. Necesitamos una causa y necesitamos un efecto. You are a dimensional being Eres un ser dimensional who spends time in the physical dimension. que pasa X tiempo en esta dimensión But física. you were in him before the foundation of the world. Pero tú estuviste en Él antes de la fundación del mundo. Where you're created is more important than where you're born. Donde tú fuiste creado es más importante de donde naciste aquí en la tierra. Are you with me? ¿Estás conmigo? The substance that is in you La substancia que mora en ti should be the only image that you're concerned about. debe ser la única imagen que te concierne. So when Jesus came on Nisan the 14th to sacrifice his physical body, Entonces, en Nisan 14, cuando Él vino a sacrificar su cuerpo físico as the Passover lamb, como el Cordero de la Pascua, to fulfill all the law, para cumplir toda la ley, the shadows ended. las sombras llegaron a su fin. And people who read the scripture that talk about something coming in the future are living in shadows. Y la gente que está esperando que algo suceda en el futuro sigue viviendo en las sombras. The shadow became the light. Y la sombra, The shadow became the light. Jesucristo, se convirtió en la luz, que es el Cristo. Because he was carrying the image of his Father on the inside. Porque Él llevaba la imagen de su Padre dentro de Él. But just like you have to put a seed into the ground before you get the crop, Pero así como tienes que poner una semilla en tierra antes de que pueda salir la planta, Jesus of Nazareth had to go to the earth Jesús de Nazaret tenía que ir y sembrarse en la tierra so he could become the first fruit of the resurrected sons of God. para convertirse el primer fruto de los hijos de Dios. So the law died on Nisan 14. Entonces la ley murió en Nisan 14. And I think it's very critical for you to start evaluating the scriptures that you're consuming. Y es muy importante que tú pongas atención en cuáles son las escrituras de las cuales te estás nutriendo. Do they keep you in the shadow, ¿Te mantienen en las sombras or do they release the light that's in you? o están liberando la luz que está dentro de ti? The light that's in you has no fear, La luz que está en ti no tiene ningún has temor. all the liberty that you want, Tiene toda la libertad de Dios and lives in abundance connected to the whole. y vive en abundancia conectado a la totalidad. This is why we celebrate
his death and resurrection. Y este es el porqué de que nosotros celebramos su muerte y su resurrección. Now, I've told you a lot of things today, but I want you to really start to meditate on this whole season that we're in right now. Y les he hablado de muchas cosas el día de hoy, pero quiero que te concentres en este periodo de tiempo que estamos celebrando en esta semana. If you're living in any fear whatsoever, Si tú estás viviendo en cualquier tipo de temor, it's because you're still in the shadow. es porque sigues en la sombra. And we're going to be released into his light on the day of his resurrection. Y vamos a ser liberados a la luz el día de la resurrección. Now, we're going to come together Saturday morning here at 10 o'clock. Y vamos a volvernos a reunir aquí el sábado a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Because if you see the graphic that we have here, Entonces, si ves la gráfica que les mostramos hace un momento, when the ladies came to put spices at his tomb, cuando las mujeres llegaron para poner las especies a la tumba, he had already been resurrected for hours Jesús ya había resucitado por muchas horas because of the Sabbath. por causa de que Él era el sábado. He is your Sabbath. Él es tu sábado. And look what the Sabbath is when God created the planet. Ahora, fíjate lo que es el sábado cuando Dios creó el planeta. Turn to Genesis, the end of chapter 1 and the beginning of chapter 2. No, chapter 2, verse 1 and 2. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. El capítulo 2 de Génesis, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. And on the Sabbath day, God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. God had created the 6 days, and he saw that they were good. Él había creado todas las cosas, Dios había creado todas las cosas en 6 días. But the seventh day he blessed and sanctified, Pero el séptimo día lo bendijo y lo santificó, because it was a representation in the physical of what his son was about to do. porque esto era la representación física de lo que su hijo vendría a hacer. So when you enter into the seventh day, Entonces, cuando entramos en el séptimo día, you don't work anymore. ya no trabajas más, It's already been done. ya terminó la obra. Your work is to receive and understand what has been finished for you. Tu trabajo es entender y hacer tuyo lo que ya fue hecho por ti. So when we come together this Saturday morning, Entonces, en este próximo sábado, cuando nos volvamos a reunir, I want you to start to meditate on what Christ has finished for you. quiero que ya hayas meditado en lo que Jesús ya terminó por ti. Spend the next few days Y pasa los próximos 2 días going deep into what Christ finished. entrando en la profundidad de lo que Jesús cumplió. Search the scriptures. Busca las escrituras Look at those red letters that Jesus spoke. y enfócate en esas palabras escritas en rojo en algunas Biblias, que fueron las palabras que Jesús habló. Let them be written inside of your heart. Y deja que esas palabras se escriban dentro de tu corazón. Fight your mind that wants to take you away from believing doctrines and theologies that have nothing to do with his resurrection. Y pelea con tu mente que quiere permanecer en doctrinas que no tienen nada que ver con su verdadera resurrección. Understand that Christ has finished what he did, Y entiende que Jesús terminó lo que Él vino a hacer. and it's always been that way. Y siempre ha sido así. We have some very good news for you. Tenemos muy buenas noticias para ustedes. I have a book that's coming out. It's called The Resurrection Generation. Y estoy ya por sacar un libro que se llama La generación de la resurrección. It's already been translated and it's already been edited. So we're just waiting for the formatting, which will take place in the next. Sí, ya está todo Couple of listo weeks. para ser formateado y ser publicado. So by the end of this month, hopefully, by the end of April, we'll be able to offer it both in ebook or before, ebook and hard copy. Entonces yo creo que en unos 15 días vamos a poderlo ofrecer en formato digital y en impreso, en español y en inglés.
So I think everyone is going to be blessed. Así que todos van a ser muy bendecidos con esto. And in addition, I just created another extra leaf oil that is off the charts. Y adicionalmente a esto creé un aceite esencial que se llama X-Relief o alivio extremo, Because many people have been having conditions in their chest and in their bodies from the flu, y muchas personas han tenido problemas con gripas, resfriados o este tipo de cosas en su pecho y en su sistema respiratorio, that these miracle molecules will address. y estas moléculas super milagrosas llegan a estos puntos de tu sistema. I've been using it for months, and it's so miraculous the way it changes your chemistry. Y yo lo he estado usando por meses y es maravilloso cómo cambia toda tu química. So we're going to make that available this week. We'll have a special, Y vamos a tener un especial, una oferta especial en esta semana. and I think Anna's doing her class on Friday, Seated in Heavenly Places. Y Ana y su hija van a tener su clase el viernes, sentados en lugares celestiales. So I want you to rewatch this class Entonces quiero que por favor vuelvas a escuchar esta clase and take notes y tomes notas and study. y que realmente te metas a asimilar esto. And in the resurrection class on Saturday, Y la clase de resurrección en el sábado, come prepared to change your condition. ven preparado y enfocado a cambiar toda la condición de tu vida. You see, there's something that most people don't understand. Hay cosas que la gente no entiende There's nothing solid that we live in. y es que no hay nada sólido en el mundo en el que vivimos. Everything is changing all the time. Todo está cambiando continuamente. The reason we can't see it is because we're so attached to the physical Y dimension. la razón por la cual no lo podemos ver es porque estamos tan aferrados al mundo físico. There is nothing that is solid in the physical world. Y no hay nada sólido en el mundo físico. It's just a combination of atoms and electrons and photons that are moving at such speed Y son electrones, protones, neutrones que se están moviendo a velocidades extremas. that it is, we feel the electromagnetic field that we're built from Y el campo electromagnético del cual estamos compuestos, keeps us from falling through the floor or going through the wall. y eso nos impide que nos atravesemos el piso o la silla o la pared. But that's not the real you. Pero este no es el verdadero tú. The real you is the substance of all of these electromagnetic fields. El verdadero tú es la sustancia de todos estos campos electromagnéticos. And the more you stay conscious of who you are in Him, Y entre más tú te mantengas consciente en quién tú eres en Él, the less effect this physical dimension has on you. el menos efecto va a tener este mundo físico sobre ti. So we're going to talk about that, and we're going to really start to understand what the resurrection has paid for you to live in. Y vamos a hablar profundamente de la resurrección y lo que ésta hizo para tu vida. So until we see you Saturday morning, Así que mientras nos veamos el próximo sábado God bless you. o el viernes nos vemos.